siempre nos honran con su presencia. Yo sé que es una hora, altas horas de la noche, pero les agradezco a ustedes la atención. Entonces, sin más, voy a proyectar mi pantalla para explicarle y compartir con ustedes, desde la creación del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, cómo este ha migrado tanto en sus servicios, ¿no?, como en su vocación, siempre dirigida a la ciudadanía, y cuáles han sido los ajustes que ha tenido que hacer con el advenimiento del gran desafío que significa implementar la Ley 30364, siendo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el ente rector, que no solo tiene que asegurar aquello que le compete a los servicios que tiene que brindar a la ciudadanía, sino que tiene que servir de eje articulador junto con los demás ministerios que también participan en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, este es el temario para el día de hoy, ¿no es cierto? Me parece que ustedes ya lo tienen al alcance, así que no voy a redundar en él, es solo por una cuestión de método que siempre lo coloco. En la finalidad que tiene el Programa Nacional Aurora, permítame referirme a él como Programa Nacional Aurora para hacerlo más breve, porque el nombre es bastante largo, es luchar por los derechos de aquellas personas que han sido agraviadas por algún acto de violencia en el marco de lo que ahora vamos a estudiar, porque no es cualquier violencia, sino es una de las 20 tipos de violencia que el Estado peruano le garantiza tanto a la mujer como a los niños, niñas y adolescentes y a toda persona que ha sido agraviada por un hecho de violencia familiar. La finalidad del programa es contribuir con la erradicación de la violencia. ¿Y por qué decimos contribuir y no decimos erradicar? Porque erradicar involucra que nosotros cambiemos un patrón sociocultural que, como exposiciones anteriores he señalado, los patrones culturales demoran bastante en ser removidos, ¿no? El patrón cultural, por ejemplo, que decía que la mujer no tenía suficiente intelecto para ejercitar el voto, ¿no es cierto?, demoró hasta 1955 en el Perú. Somos el último país de la región que le concedió el voto a la mujer, porque existía, como digo, un patrón sociocultural que decía que nosotros no teníamos suficiente capacidad de discernimiento como para votar por nosotras mismas. Entonces, si un patrón cultural de esa naturaleza que involucre la primera generación de derechos humanos, que somos derechos civiles y políticos, se ha demorado hasta 1955 para ser medianamente removido, imaginen ustedes si la violencia es parte, digamos, del estructo social en el cual nos desenvolvemos todos los días, pues según el secretario general de Naciones Unidas, en el mundo la mujer va a lograr estar libre de la violencia basada en género dentro de 200 años. Por supuesto, es por eso el motivo que nosotros hablamos de contribuir. Erradicarse así, en determinado momento, de determinada forma se busca, ese es el fin, vamos a decir, esa es la visión que tenemos a largo plazo, pero en este momento es contribuir, porque toda contribución es válida cuando se trata de erradicar algo tan terrible como que una persona esté obligada a vivir en una situación de violencia, esta persona o cualquier miembro de su familia, ¿no? Entonces, el objeto, ¿no? O sea, ¿de qué manera estoy pensando hacerlo? El Estado peruano elige, como muchos otros estados latinoamericanos, implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como atención y protección de las víctimas. Es decir, es prevención, atención, protección. Esos son los tres verbos rectores que son la orientación que tiene de trabajo, el método, la estrategia que va a usar el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual para cumplir con su finalidad de contribuir con la erradicación de la violencia. Entonces, en ese sentido, lo primero que nos buscamos como programa fue brindar buenos servicios, ¿no? Que los servicios fueran reconocidos, que los servicios fueran valorados por la ciudadanía, ¿no? Entonces el Centro de Emergencia Mujer fue el primer diseño que hizo el programa para, vamos a decir, su primera plataforma
para prestar servicios a la ciudadanía. Y nace con 5 componentes. Admisión, la señorita que tamiza la atención, escucha lo primero que dice la persona que se acerca a solicitar el servicio y deriva, según sea la solicitud de la persona o viendo el caso, ¿no es cierto? Qué es lo que más rápido corresponde. Para darles una idea, ¿no? La admisionista toma todos los datos generales, es como el triaje en salud. Ella hace una suerte de triaje en esta materia tan delicada, para eso ellas están preparadas, ¿no? Y le dicen, y la deriva a la persona, ya sea a la asesoría psicológica, a la asesoría legal, o también puede ser que la persona esté pidiendo algún tipo de apoyo social adicional, ¿no es cierto?, a su tema de violencia. Por ejemplo, la persona puede estar diciendo, yo voy a denunciar siempre y cuando me apoyen para conseguir a dónde dormir en esta noche. Aquí he venido con mis 2 maletas y con mis 3 hijitos, ¿no? Entonces ahí, para darle cierta tranquilidad a la persona, ¿no?, pasa por psicología primero, ¿no? Y luego cuando ya la persona ha decidido qué es, vamos a decir, ya se siente un poco más segura del servicio que se le está prestando, dice, sí, voy a denunciar, ¿no? Supongamos, estoy haciendo un supuesto extendido, y en ese sentido se le explica, bueno, este proceso va a durar toda esta cantidad de tiempo, usted va a tener que venir a sesiones de psicología para reforzar, ¿no es cierto?, su capacidad de resistir todo este proceso, firma ella una serie de compromisos y finalmente es derivada la atención social para que se le consiga un hogar de refugio, ¿no? Una casa de acogida temporal. La prevención y la promoción social es el otro componente, no es el de atención, sino el de prevención, lo voy a explicar posteriormente, pero aquí tienen ustedes algunas fotografías de la época en que se creó el programa, ¿sí? Son fotos del año 1997, 98. Yo las tengo ahí en mis archivos. Entonces, en lo que corresponde a la atención, la idea original que orientaba el Centro de Emergencia Mujer era de que fuera un servicio multisectorial donde convergieran todas las instancias que una persona debería recorrer para ser atendida en violencia familiar o sexual. Inicialmente, el primer Centro de Emergencia Mujer se crea en el primer piso de Girón Camaná 616 en el centro de Lima, donde actualmente todavía está, pero tenía una oficina de fiscalía, tenía una oficina del Ministerio de Justicia y tenía una comisaría. Así se crea el primer Centro de Emergencia Mujer. Y también ahora cuenta con una cámara GESEL, pero solamente para niños, ¿no? Yo en mi última gestión, el Ministerio de la Mujer estaba impulsando que se creara una cámara GESEL para adultos, ahí al costadito, ¿no? La comisaría permanece, el Ministerio de Justicia decidió dejar el módulo que se le había brindado, de la misma manera la Fiscalía también ha mantenido solamente lo que tiene que ver con el módulo de Instituto de Medicina Legal, pero para niños, ¿no? Entonces, esta era la idea. Nosotros colocar los servicios alrededor de la persona que los solicita, no que la persona tiene que padecer para ir de instancia en instancia, máxime si son personas que ya vienen pues maltratadas, ¿no?, agraviadas y que no cuentan con los recursos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en el cual se llegó a determinar, haciendo encuestas a las personas que estaban en la sala de espera del SEM, se llegó a encuestar alrededor de unas 1000 personas, diciéndole cuánto había gastado en dinero para llegar al SEM, ¿no? La mayoría de las personas había gastado, es un estudio del año 2000 más o menos, la mayoría de las personas había gastado 5 soles y le preguntábamos a la persona cuánto le queda para pasar el resto del día, ¿ha comido usted? Y una serie de preguntas. Y llegamos a la triste conclusión de que la mayoría de las personas habían gastado casi todo el dinero que tenían para poder llegar al Centro de Emergencia Mujer, no habían comido y no sabían qué iba a hacer de sus vidas luego de pasar por la atención del servicio. Es decir, se encontraba en una situación de pobreza o de pobreza extrema. Entonces, por eso el modelo del SEM buscaba que esta persona ya no se mueva más. Es decir, todas las instancias debían estar ahí. La persona no tendría por qué estar visitando diversos edificios, ¿no es cierto?, del sector público. Y también, por supuesto, era una manera de no crear una barrera económica para el acceso al servicio, lo cual atenta contra, vamos a decir,
la celeridad procesal, ¿no es cierto?, la economía procesal, no solamente de las instituciones públicas, sino básicamente de la ciudadana o ciudadano que ha sido agraviado. Pero bueno, como quiera que sea el caso, ha pasado muchísimo tiempo del diseño original, que fue en el año 1996, inclusive que fue con la ley 26260, no con la ley actual, que es más desafiante todavía, ¿no? Y aún no se logra, ¿no es cierto?, que las entidades converjan en un mismo lugar, por falta de infraestructura probablemente, por falta de voluntad política y otras razones, ¿no? ¿Qué cosas sí hemos logrado? Y hay que felicitarnos por ello. Hemos logrado, en base a un convenio con el Ministerio de la Mujer, que en este momento hayan 184 SEMs dentro de comisaría a nivel nacional. Y recién, el año pasado, se ha inaugurado recientemente el primer SEM dentro de un establecimiento de salud. También, ¿por qué no decirlo?, las otras entidades han mejorado sus servicios, ¿no? Tenemos los Alegras, que son del Ministerio de Justicia, ¿no?, y que brindan información y también en algunos casos patrocinio, tanto al agraviado como a la persona que ha sido agredida. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí tienen ustedes fotografías de nuestro centro de salud Santa Julia. Aquí al costadito nos han dado todo este espacio, toda esta oficina, para que funcione el Centro de Emergencia Mujer dentro del centro de salud. Esta es la puerta de ingreso. Y aquí tienen ustedes la comisaría, que me parece que es de Huaycán, si no estoy equivocada, y bueno, están juntos el equipo tanto de la policía como del Centro de Emergencia Mujer en el día de la inauguración. Inclusive, como había tanta demanda, se crearon 2 equipos, o sea, se hicieron doble equipo de SEM, por la gran demanda que tenía el servicio en esta zona. Entonces, ahora vamos a ver el segundo tema, que es el alcance, ¿no? Aquí tienen ustedes un mapa reciente de los centros de emergencia mujer a nivel nacional. Los números indican la cantidad de SEMs que se tienen, ¿no? Se tienen 245 SEM regulares, es decir, aquellos que trabajan los 7 días de la semana, 24 horas. Tenemos 184 SEM en comisaría, que son los puntitos verdes, y tenemos un único centro de salud que tiene su SEM, que es el que les acabo de mostrar, el de Santa Julia. Entonces, nuestra cobertura es, y digo nuestra porque, bueno, me siento parte del Ministerio de la Mujer y también he trabajado más de 10 años ahí, entonces ya me quedó decir nuestra. Nuestra intervención es siempre a nivel nacional, pero siempre se van a priorizar las zonas con mayor índice de violencia. Entonces yo recuerdo mucho que se inició el ranking, bueno, era una manera de decir el índice, ¿no?, de centros de emergencia mujer cuando todavía eran solamente 49, ¿no? Y desde entonces se ha venido recogiendo estadística de las peores formas de violencia, por sexo, por edad, por tipo de violencia, etcétera, etcétera, y ahora ya tenemos un observatorio contra la violencia que da cuenta de que mientras más SEMs abrimos, más estadística llega, más rica se vuelve, vamos a decir, la data, que nos permite focalizar de mejor manera. Por ejemplo, me acuerdo mucho, y es parte de la historia de los SEM, Ayabaca no tenía ni un caso. Un determinado año, no sabría decir exactamente cuál, me parece que es el 2007 o el 2008, me llega el reporte a Ayabaca, caso 0. Yo decía, qué extraño, se ha malogrado seguramente el teléfono, no han reportado. Y llamamos pues a ver qué era lo que había sucedido y me dijeron, no ha llegado ningún caso este mes. Y no tenemos nada que reportar porque ya los casos anteriores ya se resolvieron, están siguiendo su curso, ¿no?, su proceso legal. Casos nuevos, que era la estadística que estábamos pidiendo, no ha habido ninguna denuncia. ¿Qué había sucedido? Había pasado la estrategia comunitaria de prevención de la violencia. Y bueno, una persona que hablaba quechua, era un antropólogo, ¿no es cierto?, que egresado de la Universidad de San Marcos, que se ofreció, bueno, era trabajador del Centro de Emergencia Mujer y había conversado muy cercanamente con la población y había logrado hacer entender a los varones de un día para otro en el conversamiento de ese mes de las ventajas y desventajas de ejercitar violencia sobre sus señoras. Y a las señoras las había agrupado
les había proporcionado pitos para que pudieran avisar cuando estaban siendo golpeadas. Y frente a la alarma, los vecinos tocaban la puerta insistentemente de aquella casa donde hubiera una mujer que estuviese pidiendo el auxilio. Porque en esa zona, se imaginarán ustedes, hay un policía por cada X cantidad de habitantes, ¿no? Y este policía no podía pues acudir. Entonces, de alguna manera reforzó las capacidades de la población, ¿no? A través de la estrategia rural para que ellos mismos pudieran defenderse o en todo caso avisar o en todo caso detener la violencia, ¿no? Como quiera que sea el caso, la vergüenza que era consistente con el sonido o sea, la vergüenza del llamado de atención social de todas las personas que acudían a tocarle la puerta a esta persona, insistiéndole, diciéndole, no puedes golpear a tu mujer, ya nos han hablado, ya esto no se va a hacer en esta comunidad, esto no lo vamos a permitir, y el sacerdote, el alcalde y el curaca de la zona, a tocarle la puerta a este ciudadano, a decirle, no puedes golpear a tu mujer, ¿no? Entonces, esta presión social había ocasionado que no hubieran denuncias, ¿no? Y un caso, vamos a decir, emblemático que tenemos. Y entonces esto permitió redirigir los recursos que se tenían en Ayabaca ya solamente a un mantenimiento de esta estrategia de la prevención rural, porque ya no eran necesarios los servicios ahí. Obviamente queda siempre la posibilidad de otro SEM que quede cerca, pero como ustedes pueden apreciar, tenemos aún inexplorado, vamos a decir, toda la zona de la selva, ¿no? Es donde menos servicios hay. Y hay una explicación para eso. No tenemos autorización de presupuesto público para construir. O sea, el Ministerio de la Mujer no puede detectar una zona de pobreza extrema y decir, aquí pongo un SEM. Esa capacidad, esa autorización no la tenemos. Nosotros solo podemos llegar a una infraestructura si, solo si nos es cedida por un gobierno regional, un gobierno local o un gobierno provincial. ¿Qué cosas sí podemos hacer con el presupuesto que ahora es más abundante que aquel entonces? Podemos ambientar completamente todo y podemos brindar el servicio, separar por oficinas, vamos a decir toda la logística que involucra, los muebles, todo eso podemos hacer. Pero construir no, salvo que algún gobierno local, regional o provincial nos ceda un terreno, no en cesión en uso, sino donado, digamos, de alguna manera en convenio, con el objetivo de que sea para SEM y que así figure de esa manera y que sea inamovible. Solo así, y a través de, obviamente, formular un proyecto, podríamos acudir al MEF. Entonces hemos encontrado que lo más simple para no distraer el recurso de la atención ciudadana es hacer alianza estratégica con instituciones que ya tengan posicionamiento dentro de esas comunidades. Salud, ¿no es cierto? Ministerio de Interior, porque en todas partes hay una comisaría, y así tenemos presencia hasta en Pichari, Quimbiri, en la zona del BRAE. Nos han cedido, la verdad, bastante local, ¿no? Porque vamos a decir, ciudadanía demanda pues las atenciones. Entonces, por ejemplo, esta estadística actualizada al mes de agosto del 2022, que es la última que he podido conseguir, nos ofrece un panorama de la cantidad de atendidos, por ejemplo, por sexo. El 87% siguen siendo mujeres, el 13% siguen siendo varones, y esta es la misma estadística que se repite de los últimos, por lo menos, 10 años. Todos los atendidos hasta agosto del 2022, más de 105,000 personas. En los 430 centros de emergencia mujer que tenemos ahora, y como ustedes pueden ver, hombres, mujeres, y ¿qué tipo de hombres? Miren ustedes la cantidad de varones que se encuentran entre 18 y 29 años, pero sumen ustedes la cantidad de niños atendidos, ¿no? 17,000 más 18,000 supera largamente la cantidad de varones adultos, ¿no? Lo cual lamentablemente sitúa la mayor parte de la violencia contra el varón es para menores de edad. Y bueno, también tenemos un porcentaje de adultos mayores y el grueso de los atendidos, casi 40,000 personas, está en el rango entre 30 y 59 años. Vean ustedes el presupuesto que tiene el Programa Nacional Aurora, ¿no? Y bueno, lo que llevan finalmente, lo que te llevaban ejecutado hasta agosto, ¿no? Todos los años estamos
creando un promedio de entre 10, 20, 30, 40, a veces llegamos a crear hasta 50 centros de emergencia mujer en un año, ¿no? Y así ha seguido creciendo, vamos a decir, la numeración. Porque no es solamente crearlo, es crearlo, asegurarnos que la logística llegue, los sueldos de las personas que trabajan ahí lleguen, que la población acepte bien el servicio y que vamos a decir, cumpla pues con su finalidad, ¿no? Para eso hay monitores que se encargan de visitar los centros de emergencia mujer en calidad de supervisor. ¿Y cuáles son los servicios especializados que, vamos a decir, están establecidos como funciones del programa? Prevención, atención, protección, también implementar otros servicios relacionados, como por ejemplo las cámaras GESEL, ¿no? Asistencia económica a víctimas indirectas de feminicidio, porque hay un decreto supremo que salió diciendo que es el programa el que evalúa, ¿no es cierto? Y se tiene que preocupar de que ese dinero le llegue, por ejemplo, a ese niño, esa niña que ha perdido al padre, o mejor dicho, que ha perdido a la madre a manos del padre, ¿no? Ha quedado a cargo, vamos a decir, de los abuelitos, de los tíos, de un hermano mayor que tenía. Entonces, es labor también del Programa Nacional Aurora asegurarse que la asistencia económica le llegue a esta víctima indirecta de feminicidio, a este niño, a esta niña, de manera constante y permanente, que no hayan reclamos, verificar en qué condiciones se encuentra. Es todo un trabajo que se tiene que hacer para estar seguro que la niña el niño están siendo favorecidos con esta asistencia económica. Entonces, regresamos al tema de la población objetivo. ¿Quién es la población objetivo? Claramente esto se desprende del artículo 7 de la ley 3364. La población objetivo del programa contra la violencia son los llamados sujetos de protección, que son la mujer en todo su ciclo de vida, o sea, la mujer siempre, ¿no? Y los miembros del grupo familiar. Y aquí tienen ustedes a quienes entiende la ley como miembros del grupo familiar. Cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, manastras, quienes tengan hijos en común, ascendientes, descendientes por consanguinidad, adopción o afinidad, y parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo de afinidad, y quienes habitan bajo el mismo hogar, siempre que no hayan relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Entonces, este es el ciclo de la violencia que lo dejo como para que usted lo pueda observar, para que usted lo pueda apreciar. Siempre tenemos el periodo de la acumulación de la tensión, el periodo de la explosión violenta y el periodo de la luna de miel. Cuando la persona llega para ser atendida al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, se hacen una serie de preguntas, la admisionista, para determinar, ¿no es cierto?, en qué fase de este ciclo la atención se encuentra. Porque dependiendo de ella pasa con el psicólogo o pasa con el abogado, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que ha acumulado tensión, pero aún no está seguro de qué cosa es lo que está sucediendo, no está, por ejemplo, consciente de sus riesgos, sabe que algo está sucediendo, cree que nosotros brindamos terapia de parejas. Ha pasado bastante que llegan a solicitar ese servicio. Lamentablemente no, ese servicio no lo brindamos. Reorientamos, sí, a otras entidades, varias, servicios especializados que brindan ese tipo de apoyo, pero nosotros no lo brindamos. Pero sí le explicamos qué es el ciclo de la violencia. Esto lo tenemos en gráfico ahí en cada centro de emergencia mujer para explicarle a la persona, porque normalmente vienen con la palabra que usted encuentra en el centro del círculo. Vienen, como dicen los muchachos, en modo negación. La psicóloga le empieza a hacer preguntas y le dice, pero señora, ¿usted no se da cuenta que usted se encuentra en riesgo? No, en realidad no, o sea, todo su lenguaje es en negación, ¿no? En realidad no, esto es algo que siempre sucede, yo solamente vengo para que me den consejería, a ver cómo levanto mi autoestima, dicen, ¿no? Pero señora, usted está golpeada, más bien no preferiría que la acompañemos al establecimiento de salud. No, esto no es nada, debería ver cómo quedé la semana pasada. O sea, esas son personas que se encuentran en dependencia emocional y ha secuestrado la voluntad de esta persona al extremo tal de que no toma decisiones por sí mismo y no es consciente del riesgo que corre si continúa en esta relación. Es más, si vuelve a su casa ese día, ¿no?, diciendo que ha ido al centro de emergencia mujer.
Y también tenemos personas que, llevadas u orientadas por otras personas, la mamá, la tía, la abuelita, llegan, pero llegan en la fase de luna de miel. A esa persona yo no la puedo convencer y yo no la puedo, o sea, obviamente la atendemos, ¿no? Pero la persona está en modo negación y cree que esto es parte del carácter del varón, que es mala suerte el marido que le tocó, ¿no? Que es su culpa, ¿no? Y que ella debería haber previsto que estas cosas a veces le molestan a ellos. Le molesta que reciba a su mamá en la casa, le molesta que salga con las amigas, le molesta que trabaje, le molesta que se eduque, le molesta muchas cosas, ¿no? Entonces se le explica también el ciclo de la violencia y tratamos de que reconozca por lo menos que tiene que ponerse a salvo y que si ve alguna de estas otras señales, pida ayuda, ¿no? Más allá de eso, nosotros no podemos obligar a una persona a denunciar. Sí podemos denunciar por ella. Cualquier persona puede denunciar violencia. Aún en contra de la voluntad de la víctima lo puede hacer. De hecho, hemos tenido varias madres que han tenido que denunciar en favor de sus hijas que están en este ciclo de la violencia y que no quieren aceptar, ¿no? Entonces, esto con respecto a los sujetos de protección, ¿no es cierto? Y al alcance, ¿no? Al ámbito al cual yo me tengo que dirigir. Entonces, si estamos en el ámbito de la atención, la población objetivo del programa está constituida por todos los afectados por violencia familiar y sexual del ámbito de responsabilidad. Cuando digo ámbito de responsabilidad me refiero pues a nivel nacional, ¿no? Sin importar su condición social, edad o sexo. Y cuando digo ámbito de responsabilidad también me estoy refiriendo, por ejemplo, si en Puno hay 2 centros de emergencia mujer, el radio de acción de estos centros de emergencia mujer será Puno, ¿cierto? Y así, o sea, el radio de acción que tienen a su cargo. Especialmente las atenciones que brindamos están dirigidas a la población más vulnerable al maltrato, que son niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y la ley 30364, recogiendo la estadística, planteó como condición vulnerable ser niño, niña o adolescente, o sea, ser menor de edad, ser persona adulta mayor y ser persona con discapacidad. ¿Qué quiere decir que se les considere población vulnerable? El Ministerio de la Mujer tiene la rectoría para determinar quiénes son para la ley población vulnerable. Por eso se le da la competencia para determinarlo desde las funciones que tiene en su ROF el Ministerio de la Mujer, y se dice, tú y solo tú te vas a encargar de atender población vulnerable y tú y solo tú vas a definir quiénes son población vulnerable. Entonces, en la misma ley han definido que población especialmente vulnerable son menor de edad, adulto mayor y personas con discapacidad. Entonces, cuando usted tiene un caso para atender de este tipo, a la hora que usted lo extrapola al texto con el cual va a defender a su cliente, no se olvide de citar la ley para las personas con discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño y la ley de las personas adultas mayores, porque es pertinente hacerlo. En el tema de prevención, la población objetivo del programa es la comunidad educativa, los operadores de servicio. ¿Qué servicios? Los servicios de salud, policía, justicia, las organizaciones sociales de base, como puede ser la olla común, ¿no? Líderes comunales y todo aquel que sea tomador de decisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Líderes comunales, la señora Moyano. La señora congresista, su hermana Marta Moyano, es una tomadora de decisión, es una congresista, y así como ella, hay muchos otros líderes de opinión que salen pues en spots publicitarios, o a veces acompañan algunas acciones del Ministerio de la Mujer y se acercan a la población porque tienen pues cierta credibilidad, la población confía en ellos, ¿no? Y le dicen, miren, la violencia está mal, ¿no? Ustedes no tienen por qué soportarla, etcétera, etcétera. Entonces, en el ámbito de prevención, nosotros nos acercamos a tomadores de decisión para buscar de ellos pronunciamientos en contra de la violencia hacia las mujeres y sus familias, sus integrantes del grupo familiar en general. El objetivo de la prevención, a diferencia del objetivo de la atención, es de construir los patrones socioculturales que toleran o legitiman la violencia hacia las mujeres y más bien implantar una cultura de respeto a los derechos de las personas.
A veces tengo algunos varones en mi clase, me dicen, doctora, pero usted solamente habla de las mujeres y la familia, y los varones, ¿dónde quedan? La idea es hacer una cultura donde todos nos miremos como personas, más allá del sexo que tengamos, y logramos implantar, ¿no es cierto?, la idea, ya vamos a decir, evolucionemos y logremos implantar la siguiente idea. Todas las personas merecen respeto, todas las personas tienen derecho a una vida sin violencia, sean hombres o mujeres, cualquier tipo de violencia, física, psicológica, sexual, económica, cualquiera de los 4 tipos de violencia que reconoce la ley. ¿Y cuál es la base legal para esto? En el marco normativo internacional, ya la doctora Tania ha explicado largamente el tema de la Convención de Belén do Pará, así que no me voy a detener en ello, pero también tenemos la CEDAW y la Convención de los Derechos del Niño. Básicamente yo le recomendaría estos 3 instrumentos para que usted pueda sustentar cualquier denuncia, cualquier representación legal que usted tenga, ¿no? Porque en la CEDAW, si bien es cierto, el texto no hace referencia expresa a situaciones de violencia contra la mujer, asume que dentro del concepto de discriminación, que la situación de violencia, ¿no?, situaciones que afectan la vida y la salud como la violencia, es una discriminación. ¿Qué tipo de discriminación? Una discriminación llamada discriminación estructural. ¿Por qué? Porque desde la estructura de la sociedad se discrimina a la mujer. No es solamente que este varón ejercita violencia contra la señora y bueno, es un problema entre dos, no. Este problema en casa se ha extrapolado también a la sociedad. Y ya es un problema público. Desde el año 1993, la Organización Mundial de la Salud reconoce a la violencia contra la mujer o la violencia dentro de la familia como un problema de salud público que limita gravemente la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener vida y salud a las mujeres. Es más, ya han calculado que la mujer que sufre violencia tiene 9 años menos de vida que una mujer que no sufre violencia. ¿Por qué? Porque el estar en constante zozobra y estrés disminuye la oxigenación dentro de su sangre, adelgaza sus venas y sus arterias, y la persona, como vive así en constante temor y terror de ser golpeada o de ser humillada, estigmatizada, estereotipada, el vivir en este constante síntoma de alerta, como dije, impide que la persona tenga dilatación y contracción de todas las venas del cuerpo, ¿no? Y como consecuencia de la violencia, la persona considera que no hay necesidad de que ella cuide su cuerpo, de que no hay necesidad de que ella se cuide, porque lamentablemente, pues si su marido no la valora y ella misma no se valora, la persona no se va a cuidar. Si tiene alguna afección de salud, no va a ir al médico, porque no vale la pena cuidar a una persona como ella. Entonces, esta desvalorización de su propia vida y de su propia salud hará que esta persona no se cuide y jamás ejercite salud preventiva. Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud señala que la violencia contra la mujer acorta su periodo de vida. Cualquiera de estas 4 violencias que ya mencioné, porque disminuyen gravemente la capacidad de reaccionar frente al estímulo que significa los primeros síntomas de una enfermedad, y normalmente estas personas no acuden a salud preventiva de ningún tipo. También el Comité de Vigilancia y Cumplimiento de esta convención reconoce, sí, que la violencia de género es un problema de discriminación contra el mujer y que obstaculiza su desarrollo, ¿no? Y la Convención de Belén do Pará, cuando llega acá al Perú, introduce el marco normativo dentro del país de que la mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Aparece la ley 26260, se dispone la obligación de que en todas las comisarías se reciban las denuncias por violencia, que la policía puede conducir al agresor en flagrancia, obviamente, ¿no?, a la comisaría, y le da poderes al fiscal para dictar medidas de protección en el marco de la ley anterior. Y como consecuencia de la implementación de esta convención, se crea el Ministerio de la Mujer, se crean los centros de emergencia mujer y se crea la primera línea telefónica de atención. Luego tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que si bien es cierto es anterior, obligó desde 1989, en que estuvo vigente para el Perú, a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, apropiadas para proteger a los niños.
¿no? De cualquier tipo de afección como la que ustedes pueden apreciar aquí, incluido el abuso sexual, ¿no? Mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, del representante legal, y todo ello se incorporó, todo lo que pedía la Convención de los Derechos del Niño se incorporó a nuestro ordenamiento, a nuestra normativa interna, cuando se expidió el Código de los Niños y Adolescentes. Ya más recientemente, dentro del marco normativo de violencia hacia la mujer e integrante del grupo familiar, tenemos la ley y sus modificatorias, luego su reglamento, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, la Política Nacional de Igualdad de Género, el TUO que reúne toda la ley y sus modificatorias, y este decreto supremo que es el que entrega la asignación económica a los deudos de feminicidio. También les he dejado dentro de los materiales un bastante extenso base legal, tanto del programa contra la violencia como en el protocolo de los centros de emergencia de mujer que está vigente. Pero también es importante mencionar la modificación que hubo, con la nueva constitución política que tuvimos en 1993, ahí se incorporó que toda persona tiene derecho a la integridad psicológica. Sobre la base de este punto de la Constitución, se empieza a desarrollar lo que ahora conocemos como violencia psicológica, ¿no? En toda su extensión y en todas sus modalidades, incluido el maltrato psicológico, no solamente contra los adultos, sino también contra los niños. Y bueno, tenemos nuestro artículo 2 de la Constitución, que nos habla de toda persona tiene derecho a, que es lo mínimo que le garantiza, ¿no es cierto?, el Estado peruano a un ciudadano, a su vida, a su integridad moral, psíquica y física. Como decía, el texto único ordenado de la ley y su reglamento tienen como virtud que separa en dos qué debo entender por definición de la violencia contra la mujer y qué debo entender por violencia hacia los integrantes del grupo familiar. También, tanto el TUO como el reglamento señala cuáles son las funciones asignadas y a qué entidad del Estado las debe cumplir, porque si bien es cierto, el MIM tiene la rectoría, todos los otros ministerios también tienen labor que realizar. La CEMAN, ¿no es cierto?, que es la Comisión Sectorial de Alto Nivel, que dirige, ¿no es cierto?, la implementación de la norma, tiene la presencia de 12 ministerios. Cada uno tiene su función, ¿no? Si bien es cierto, hay 7 ministerios que acaparan la mayor parte del presupuesto, del PPR 080 y el presupuesto multisectorial reajustado por resultados que se le entregó a todos los ministerios como consecuencia del TUO y como consecuencia de normativa colateral, vamos a decir, concordante que salió y que modificó el Código Penal, se implementaron pues nuevos desafíos para todas las entidades. Y a partir del año 2017 hay una nueva bolsa presupuestal, una nueva partida presupuestal para cada ministerio. De manera tal que el Ministerio de Economía, que está presente en esta reunión de organización de la SEMAN, dijo: yo no puedo con los pedidos de todos ustedes a la vez. Yo lo que necesito es que se ordenen en una sola cajita que se va a llamar presupuesto multisectorial por resultado. Aquel sector que me ofrezca los mejores resultados tendrá más recursos en el año subsiguiente. Entonces, tú, Ministerio de Justicia, que me has dicho que vas a hacer alegras, dime cuántos alegras vas a hacer y no me hagas en el año ni uno menos. Tú, que me has dicho que vas a hacer 100 CEPs, pues me haces 100. Si no, el otro año yo no te doy dinero para los próximos 100. Tu Poder Judicial, que me has dicho que vas a crear juzgados especializados en violencia, ¿no?, en la materia de violencia familiar, me has dicho que vas a hacer 25 ya, haces los 25, si no, yo no te voy a dar recursos para el año que viene. Las fiscalías igual, fiscalías especializadas en la materia. Entonces así cada sector, ¿no es cierto?, se ha ido ganando a pulso el recurso año a año, y este sistema de un presupuesto multisectorial por resultados ha dado hasta el momento muy buenos frutos, ¿no? Cada vez vemos que mejora un poco, se amplía un poco más la cobertura. Siempre va a haber una oferta que va a quedar escasa frente a la gran demanda, pero a lo que voy es, por lo menos, se han brindado nuevos recursos desde el año 2017 en adelante a los sectores. Entonces, como decía, esta definición de violencia contra la mujer por su condición de tal es todo tipo de violencia ejercida contra la mujer que cause muerte, daño, sufrimiento por acción u omisión, ¿no?,
por su condición de tales. ¿Qué cosa quiere decir cuando hablamos de condición de tal? Hace referencia a que la violencia suceda en un contexto de, vamos a decir, que la agresión suceda en un contexto de violencia de género, entendido como máxima discriminación que se puede realizar contra otra persona y que le pide a las mujeres en particular gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con los varones. ¿A través de qué? Yo tengo que demostrarlo. Yo abogada litigante, tengo que demostrar que en esa violencia que ejercitó el señor A contra la señora B, hubo una relación de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento, de subordinación, que hubo verticalidad, ¿no es cierto? Que hubo ciclicidad, que la voluntad de la víctima está completamente anulada, que la señora no hace ni deshace, que la señora no es consciente del riesgo que tiene, ¿no? Y que definitivamente todo esto ha afectado su salud, su vida, su proyecto de vida, ¿no? Entonces, cuando yo logro reunir todos estos elementos o algunos de ellos, mejor dicho, Fiscalía en un acuerdo plenario ha determinado que estos 5 elementos hacen indispensable que estén presentes para que yo pueda decir que se ha cometido violencia contra la mujer por su condición de mujer. Y que además se investiga esta violencia también hacia atrás. Puede ser que la persona ha llegado con un episodio X ahora, 17 de marzo, llegó golpeada de determinadas partes del cuerpo, pero luego yo empiezo a investigar el pasado de esta pareja y su historia, y encuentro que la señora viene padeciendo lo mismo hace 10 años, que no es la primera denuncia que ponen, que es la denuncia número 15, ¿no? Y que si sigue así la señora, pues en la denuncia 16 ya no la vamos a ver, ¿no? Y la señora ya en esta oportunidad decidió denunciar. En el caso del grupo familiar, ¿qué cosa yo tengo que demostrar? Que se ha producido lo mismo. Acción, conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual, pero que se produzca en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de un integrante de la familia a otro. Si no sucede, yo no logro demostrar ese nexo causal, no me van a aceptar mi denuncia. Y si me la acepta, como no puedo probar este punto, probablemente la van a archivar. Entonces, aquí está la descripción de qué es relación de responsabilidad, de confianza o de poder. Por ejemplo, responsabilidad es que todos los padres tienen la responsabilidad de alimentar y educar a sus hijos, valga la redundancia. Y tienen estas personas el claro conocimiento de que si incumplen con esta responsabilidad, va a haber una sanción al respecto, ¿no? O sea, lo tienen claro. No es algo que le va a sorprender, que no dar de comer a sus hijos, pues es una obligación, ¿no? Por algo hemos traído hijos al mundo y tenemos estos hijos a cargo. Entonces, el incumplimiento de esta, o la ruptura de esta relación de responsabilidad acarrea que yo tenga la capacidad para denunciar a este otro miembro del integrante del grupo familiar que abusa, ¿no es cierto? Abusa, por ejemplo, del último punto de la relación de poder y dice, yo mando acá, si quiero te doy dinero para comer, si quiero no. Ahí hay 2 de las relaciones que están siendo vulneradas, ¿no? Pues basta que solamente vulnere una, sí, podría vulnerar solamente una y cabría la denuncia, pero lo tengo que probar, tengo los actos que se han realizado, tienen que quedar medianamente claros, ¿no? Y tienen que ser, vamos a decir, registrados en la denuncia para que sea posible posteriormente que me otorguen, por ejemplo, las medidas de protección. Otro marco normativo interesante que ya no corresponde solamente al Ministerio de la Mujer es la creación, por ejemplo, del Sistema Nacional Especializado de Justicia, que decía, ¿no? Con el fin, hay que garantizar una sanción efectiva. No puede haber impunidad. Hay falta de celeridad, hay falta de idoneidad. Entonces hay que esforzarnos, ¿no es cierto?, en la administración de justicia e impactar directamente en todos estos delitos de violencia que se cometen contra especialmente niños, niñas y adolescentes, o integrantes del grupo familiar, o en general, pues todo lo que son sujetos de protección. Este Sistema Nacional Especializado de Justicia también recibió recursos, ¿no?, para poder ser implementado y está a cargo del Poder Judicial. Luego tenemos el protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer, que lo tienen ustedes en los materiales que les he entregado, con el objetivo que ustedes puedan ver cómo ahora está abordándose los casos de violencia.
Ahí se establecen los parámetros y los estándares técnicos para la actuación del personal del centro. Entonces, ya entrando en materia del programa, con este decreto supremo se crea el programa con el nombre de Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Con este decreto supremo se le cambia el nombre al programa, y hay algunas otras mejoras que se le hacen, obviamente, a la estructura del programa. Y finalmente, con esta resolución ministerial, se aprueba el MOP, el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación, más conocido como Programa 1. ¿Okay? En este Manual de Operaciones de Programa, que es lo que le corresponde, porque el Programa contra la Violencia no es una dirección general, desde el punto de vista de la jerarquía de la pirámide dentro de un ministerio. No es una dirección general, es una dirección ejecutiva. Y las funciones que cumple son completamente ejecutivas, ¿no? Entonces, dentro del procedimiento de esta resolución de cómo se deben comportar los centros de emergencia mujer, hay 5 pasos. El primer paso es realizar el contacto psicológico y establecer la alianza terapéutica, ¿no? Hay 3 componentes para ello. Un acuerdo entre la persona usuaria y el psicólogo. Un acuerdo, puede ser también entre la persona respecto a los objetivos de la intervención en crisis. Un acuerdo entre la persona usuaria y el psicólogo sobre las tareas que va a tener que ejecutar la señora, señor. Empieza un vínculo entre la persona usuaria y el psicólogo que se expresa pues en confianza, en respeto y por la percepción que existe de este compromiso común, de esta alianza que estamos creando. Para ello se necesita pues empatía, escucha, ¿no? Reconocimiento de la experiencia del otro. Se le invita a que cuente cuál es el motivo de la consulta, a que despliegue sus afectos, sus sentimientos, cuál ha sido la conducta que ha vivido de violencia. Y la usuaria debe sentir que yo le estoy escuchando, que yo la estoy entendiendo, que yo la voy a apoyar, ¿no? Y eso va a conducir a una disminución en la intensidad de la ansiedad que esta persona siente cuando llega al servicio. Luego que la persona está un poco más calma, yo voy a, segundo paso, analizar la dimensión del problema, ¿no? Por ejemplo, me voy a referir a su pasado inmediato, crisis anteriores, a lo mejor la señora procesa un duelo, está desempleada, tiene heridas corporales, se ha separado de la pareja, etcétera, etcétera. También voy a explorar, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la persona antes de la situación de crisis con características más relevantes, ¿no? Cómo es su vida interpersonal, tiene referentes morales, tiene referentes comunitarios, tiene referentes personales, o sea, su padre y su madre están cerca, tiene hermanos mayores, tiene comunidad, tiene barrio, tiene iglesia, ¿no? Tiene amigos, ¿no? Tiene soporte emocional. Y bueno, muchas otras cosas le voy a preguntar, cuáles son los antecedentes y qué incidente finalmente ha detonado que la persona venga. También voy a analizar otras dimensiones del problema, por ejemplo, quién, qué, dónde, cuándo, cómo, ¿no? ¿Ha sido una persona que le ha agredido? ¿Ha sido una vez que le han agredido? ¿No? ¿Cuáles son las características? ¿Hay consumo de drogas, consumo de alcohol? ¿Cuál es la rutina diaria de esta persona? ¿Y qué piensa de su futuro inmediato? ¿Qué cree ella que va a pasar? ¿No? ¿Qué decisiones ella siente que puede tomar para esta noche, para esta tarde, para el fin de semana, para los próximos días y semanas? Todo ello también con el ánimo de evaluar si la persona en ese momento está apta para tomar la decisión de hacer la denuncia o no. Por supuesto que si ella persiste lo va a hacer, ¿no? Pero hay personas que dicen que quiere un tiempo para pensar. Entonces una persona que necesita un espacio de reflexión. En este momento no está lista, está consciente de lo que va a tener que hacer, pero no tiene suficiente asertividad para lograrlo. Requiere un refuerzo, requiere más reuniones de apoyo psicológico. Y también con la misma persona, tercer paso, se analiza cuáles son sus posibles soluciones. Se explora lo que la persona usuaria ha intentado hasta ahora, qué cosa podría hacer, cuáles son posibles soluciones y pasos para lograrlo. Promueve que la persona en crisis genere nuevas alternativas. No le dice qué vamos a hacer, le dice, ¿y usted cree que deberíamos hacer? ¿Usted cree que deberíamos llamar a sus padres?
¿Usted cree que deberíamos llamar a su hermano, a su hermana? ¿Qué cree usted que va a pasar con sus hijos? ¿No? Y también le absuelve, pues obviamente, algunas dudas que la señora pueda tener con respecto a tenencia, separación, divorcio, ¿no? Y ella lo que tiene que hacer es sentirse en confianza y uno a uno ir analizando obstáculo, solución, obstáculo, solución. De manera que la persona empieza a sentirse un poco más aliviada con respecto a la carga emotiva que ella trae, ¿no? Cuarto paso, se le asiste en la ejecución de las acciones concretas que ya quedaron que van a realizar, con las que van a, durante este mismo día, ¿no? Y el día siguiente, y probablemente la situación de refugio temporal. Y en el caso de violencia sexual, sí, denuncia obligada y acompañarla, ¿no? Obviamente, a que se realice los exámenes que lo evidencian, ¿no? Que evidencian la violencia sexual. A veces las personas no van de frente a la clínica. Así, con la situación de violencia sexual, se acercan al centro de emergencia mujer y piden el apoyo porque no quieren ir solos porque tienen miedo. ¿Ok? Y también se les acompaña. Llegando allá, se ubica a la persona que la va a acompañar en este proceso. Se hace la referencia al establecimiento de salud y el personal del SEM espera para luego proceder con las otras acciones, pero ya deriva el caso al establecimiento de salud para que haga lo que corresponde, ¿no? Seguimiento posterior para verificar el progreso, o sea, extraer información y bueno, ir siguiendo paso a paso el plan que ya se había establecido, ¿no? Por ejemplo, esta derivación a la atención especializada en el tema de salud, hacerle seguimiento. Puede ser encuentros cara a cara o por teléfono para completar el circuito de retroalimentación y determinar si se logró la meta de la intervención en crisis. Aquí les dejo algunos indicadores físicos, los comportamientos y las de tanto de la víctima como del ofensor para que ustedes lo puedan revisar con más tiempo, ¿no? Y ahora quería explicarles el proceso de validación urgente, porque ya me está ganando el tiempo, ¿no? El proceso de validación urgente se da en casos de violencia sexual cometido por familiares, parientes o terceros que tienen acceso a la víctima, o cuando un niño o niña adolescente acude solo al servicio a comunicar que es afectado, que es violentado, casos de niño o adolescente reportado por una entidad pública o institución privada, alguien de buena voluntad y buen corazón que toma el teléfono y marca el número 100 y nos dice, alerta al Ministerio de la Mujer, y le dice, aquí oímos al costado, ¿no? En nuestro edificio, a una señora que permanentemente maltrata a su menor hijo y le pega hasta hacerlo llorar. Ya hemos visto al niño golpeado varias veces, y ya hemos hablado con la señora, pero ya no rectifica su proceder. Yo creo que ya más nosotros no podemos hacer. Solicitamos que intervenga el Ministerio de la Mujer. Nos dan la dirección, le da el nombre si lo saben, si no la descripción. Y también casos de niñas o niños o personas adultas mayores encerrados en sus hogares y que por su corta edad o condición de discapacidad no pueden atender sus necesidades básicas o autocuidarse. Hay una persona que levantó la mano, ¿me puedes apoyar, por favor, líder? Se borró el nombre muy rápido, no pude detectar. Sí, doctora, solamente que no tiene cámara activa, lamentablemente. Okay. No ahora, tiene... ahora sí, ¿cómo está, doctor Isaías? Buenas noches, gracias por estacionar su auto. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su ilustración que nos hace a nosotros entender, aprender. Doctora, una consulta con respecto a un caso, con respecto a medida de protección por diligencia, por negligencia. Ya he solicitado... Perdón, ¿negligencia de quién? ¿Del padre, la madre, la abuelita? De la madre. Negligencia de la madre, con respecto a tocamientos indebidos que fue cometido por la pareja de la mamá. ¿Y qué pasa, doctora? Que he presentado... O sea, el padrastro, vamos a decir. Sí, el padrastro, doctora. ¿Ya? Pero la niña había dicho, cuando la mamá le dice a la niña, ¿qué pasó? Mamá, fue esto. Y la mamá se está yendo a denunciarle y la niña de 9 años le dice, no, mamá, yo le he dicho eso porque de venganza, porque él no quería jugar conmigo.
Y la mamá, ¿qué pasó? Terminó con su pareja, ya terminó con él, y ya pues, y la chica pasó el tiempo, y la abuela es la que hace la denuncia por que la nieta le había contado que el padrastro le había hecho tocamientos indebidos. Y a esto, la juez, ¿qué hace? Le da medida de protección y la tenencia a la abuela. Ahora, yo presenté mi recurso de apelación con respecto a esa medida de tenencia que le ha dado. Ahora, ya el juez ha admitido mi apelación y ha pasado los actuados a la fiscalía para la respectiva acusación. Pero la niña no ha pasado cámara Gelse. ¿Cómo podría solicitarlo, doctora? Esa es mi gran pregunta y mi gran duda, doctora. No se preocupe usted que quien lo va a solicitar va a ser el fiscal, no usted. O sea, el fiscal, para poder emitir un dictamen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega la denuncia, como usted bien ha señalado, en ese momento ha debido estar presente el fiscal, la niña ha debido pasar por cámara GESE. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe usted cuántas cámaras GESE hay a nivel nacional? Son escasas en comparación a la cantidad de niños que denuncian. Ya sea que tenga la razón el niño o no, ya sea que sea verdad o no. Entonces, lo que normalmente se hace es, hay una suerte de pequeña declaración que formulan frente a la policía en un primer momento, y ahí la policía hace su mejor esfuerzo de ubicar a un fiscal para que esté presente. Y está la niña, está la madre, y a veces temas de coordinación o falta de cobertura, no llega el fiscal. Entonces se recibe la denuncia tal y como está, y con las mismas la niña debería dirigirse con el apoyo de la fiscalía, ¿no es cierto? Y en alguna oportunidad yo he visto cuando estábamos en COVID-19 que la fiscal no podía hacerse presente y me trajeron una laptop y me la pusieron en el escritorio. Y la fiscal le formulaba preguntas a la niña en el ánimo de no revictimizar posteriormente. Pero no era un caso de tocamientos. Ahí sí es grave porque ha debido ir a la cámara GESE. Como se han salteado ese paso, usted lo que puede hacer es dirigirse a la misma fiscal, que es, digamos, tienen a la mano la cámara GESE, y solicitar que se le practique a la menor esa prueba que ha sido, vamos a decir, que no se ha realizado, o si no, cualquier otra prueba que de evaluación psicológica, aunque la única que corresponde para ello es cámara GESE, no hay otra que sea alternativa. En caso de violación sexual, tocamientos indebidos, atentados contra el poder, etcétera, es cámara GESE. Si usted tiene dos opciones, o se lo solicita a la fiscal o se lo solicita al juez, pero que tiene todo el derecho de hacerlo, sí, porque ahí no se ha seguido el debido proceso. Yo le veo bastante futuro de que eso se pueda arreglar. Excelente, doctora. Estimados participantes, tengan en cuenta si son casos particulares, siempre como un tercero, ¿correcto? No porque yo estoy llevando este caso, sino otra persona está llevando este caso, está sucediendo, ¿correcto? Para que no pueda implicarse también en la ponencia. Damos parte al doctor Alex. Doctor Alex, adelante, por favor. Aló, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Adelante, Alex. Doctora, en el supuesto caso de que el fiscal, bueno, le hayan concedido, bueno, la prueba anticipada de cámara GESEL en un caso de tocamientos indebidos de menor, en contra de menor. Pero ¿qué pasa? Que la mamá de la señora, si en el supuesto caso de que no consienta, o sea, no autorice que la menor pase cámara GESEL, en este caso ya no procedería la denuncia por tocamientos indebidos que realizó la mamá de la menor. ¿Estamos hablando del caso anterior o está usted planteando un caso nuevo? Un caso nuevo, doctora, en el supuesto caso de que no haya autorizado a la mamá del menor que la menor pasara por cámara GESEL en caso de tocamientos indebidos. ¿Y cómo podríamos evaluar entonces? O sea, no podemos hacer, vamos a decir, si la menor no es evaluada de alguna manera, ¿ya? Y estoy poniéndome en el supuesto de que no autorice la señora, como usted estaba mencionando. Por lo menos el equipo multidisciplinario del Poder Judicial debía tener vamos a decir, de iniciativa, ¿no? Que la menor pase por una evaluación. Si no, no va a haber manera de probar lo que ha sucedido.
Tenemos el testimonio de la víctima, eso sí es cierto, ¿no? Pero si no tenemos ningún otro elemento de corroboración, aunque sea periférico, yo no creo que eso va a producir convencimiento en el magistrado. Le podrá conceder la medida cautelar de acuerdo a ley en menos de 24 horas, 48, pero conforme vaya avanzando el proceso, recordemos, yo puedo darle medidas de protección a esta menor, pero el proceso penal va a seguir avanzando. Y en penal usted tiene que probar. No es ley 30.13.4 que tiene fase tutelar, te concedo la medida cautelar y luego conforme haya dictamen fiscal pasa al área penal para la configuración, para ver si amerita, es delito o no es delito. No, aquí ya usted me está hablando de delito de frente. Entonces, cuando es penal, en penal es probar. Y solo el testimonio de la menor, he visto casos que no han dado resultado. O sea que no se ha llegado a nada, finalmente y se archivó. Excelente, doctora. Estimados participantes, tienen que tener activo su cámara para darle pase. Doctora, tenemos a uno de nuestros participantes por Facebook, nos dice, doctora, buenas noches. ¿Qué tan importante es UDAVIT en casos de violación sexual a menores de edad? David, la unidad de servicios... De víctimas y testigos. Sí, mire, en realidad... la UDAVIT hace su mejor esfuerzo, pero requeriría mucha más inversión para tener los resultados que están planteados como función para ella. ¿Ok? Porque la idea era, acá tengo la víctima, yo tengo que proteger a la víctima. Acá tengo un testigo, tengo que proteger no solo al testigo, sino también a los familiares del testigo que podrían verse amenazados, ¿no es cierto?, para que cambie su testimonio, etcétera, etcétera. El organizar ello implica muchos recursos y mucha logística que UDAVIT en este momento no puede. Entonces, en términos de porcentaje de cobertura, UDAVIT tampoco no es que tenga una gran cobertura. Yo creo que es un servicio que todavía necesita mucha inversión y mucho más apoyo. Actualmente estaría trabajando, vamos a decir, y estoy siendo atrevida quizás con mi idea, pero estaría trabajando casi en un 30% del potencial que tiene para... No la alcanza porque todavía no está bien estructurado. O sea, requiere un mayor apoyo, un mayor recurso. Excelente. Humano y financiero, ¿no? Sí, porque en el caso de trata de personas hay una gran debilidad. No pueden luchar contra la mafia. La mafia yakuza, la mafia que hay en la selva, en tala ilegal y también en explotación de niños, niñas y adolescentes, como una pequeña unidad que básicamente está ubicada en Lima o por ahí tiene una o dos personas en provincia, luchar contra una mafia que tiene todo el dinero del narcotráfico o de mafias ilegales, ¿no?, que se dedican a la explotación del oro, por ejemplo, es que necesitarían una inversión muy, muy grande para poder tener una presencia también nacional. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Doctor Aldo Rivera, buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctora Milagros. Buenas noches. Tengo un caso bien curioso que en realidad me ha hecho pensar bastante porque lo que pasó es una discusión entre parejas, digamos que tienen cierto nivel económico, ambos son profesionales, ambos tienen buen trato, el varón cumple con sus obligaciones y con todo, ¿no? Lo que pasa es que acá en esta denuncia, la mujer prácticamente cumplió uno de sus deberes, que es el romper esa relación de confianza, ¿no? Es decir, estar abusando de esa relación familiar, ¿no?, con un tercero. Ok, ya lo entendí. Entonces, a raíz de eso se presenta el problema y la mujer va y denuncia, ¿no? Ahora, mi patrocinado, yo voy, le acompaño y la verdad no había tenido mucha experiencia en esto, pero
por eso le toman su informe psicológico. Entonces ahora dice que hasta le van a tomar informe, su protocolo, perfil sexual, creo me dijo el psicólogo. Yo no sé, o sea, por esa pequeña discusión prácticamente verbal y que lo inicia en realidad la mujer, hasta yo veo digamos, una desprotección del varón, ¿no? Porque incluso el psicólogo ya está con esa predisposición a que el varón es culpable, ¿no? ¿Psicólogo, te refieres al psicólogo del equipo multidisciplinario pues judicial o psicólogo del SEM? Del SEM, ¿no? Y incluso como el profesional es una persona muy seria, le dijo, sabes que yo quiero que esté en reserva, ¿no? Un poco también que se incomodó, ¿no? Y la pregunta sería, ¿hasta qué punto se debe reservar este tipo de procesos? Porque, como le digo, hay varones que actúan muy correctamente, ¿no? Correctamente y lo tienen todo en orden, y a veces las mujeres se exceden, ¿no? Estamos hablando de relaciones que tienen cierto nivel, digamos, de cultura, ¿no? Usted nos ha explicado de repente relaciones, de repente de familias, pues un poco, que tienen problemas económicos, culturales, etcétera, ¿no? Pero hay relaciones bien estructuradas donde al varón basta que la mujer vaya y como en este caso ya y los perfiles psicológicos yo no sé si van a ir hasta, si le han denunciado por psicología, dice un perfil sexológico o sexual, ¿no? Eso es lo que en realidad estaba averiguando, y ahora cuando se le pide la reserva el psicólogo se molesta, ¿no? Diciendo que no, que voy a consultar a Lima, que ya firmó, ¿no? Con ese cuento, porque él firmó ese compromiso, pero en ese compromiso ni siquiera era consentimiento informado, porque ahí decía Doctora asistir a tratamientos, ¿no? Sí, doctora, la sí, pregunta sí. exacta, por favor, para que la doctora... Sí, es más o menos, yo creo que la doctora, como sabe, ya me entendió. Gracias, eso es todo. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, bien interesante. Y obedece también a un estereotipo, si me permites, ¿no? O sea, la violencia se presenta, como tú bien sabes, en cualquier estrato social, no importa el grado de cultura o de economía o de capacidad que tengan las personas. ¿Por qué? Porque aquí tienes el conflicto familiar y aquí tienes violencia familiar. Conflicto familiar es una pareja que no logra resolver un problema. Este problema puede ser relacionado a los hijos, relacionado a la familia, al manejo del hogar, a qué universidad van a ir mis hijos, la cantidad de plata que me das, no me gusta cómo te vistes, me han dicho que estás andando con una pareja homosexual, ¿no? Cualquier conflicto que la pareja tenga, pero que es dentro del mundo de la intimidad de esa familia y la dinámica de esa familia. Entonces, son dos personas que no se ponen de acuerdo con algo o que discuten agriamente con respecto a una temática. Pero ni él ni ella están buscando subordinar al otro, estereotipar al otro, ni ejercitar nada de lo que ustedes están viendo en pantalla. No está buscando eso. Tiene un problema de pareja, punto. Esto. A esto llamamos conflicto familiar. Y la dinámica de conflictuarse entre dos personas es completamente normal. Pregúntele a cualquier psicólogo o psiquiatra. Es normal. Las personas evolucionan en base al conflicto, a las emociones, a los sentimientos que desatan el conflicto y luego se convierten en mejores personas y hacen una mejor pareja. Porque hay momentos en que la gente explota por muchas razones, pero luego vuelve a la armonía familiar y continúa esa unión. O no, pero es un conflicto. En el otro lado tenemos violencia familiar. Acá se hace lo que digo yo y si no te gusta te golpeo, te violento psicológicamente, te obligo, doblego tu voluntad. Cuando tú estás completamente sometido a mi voluntad, eso se llama violencia. En este caso que plantea nuestro colega, lo que aparentemente ha sucedido es un conflicto familiar
que ha escalado o la señora por desconocimiento, quizás luego de las evaluaciones puedan descubrir que se trata de un conflicto de violencia. Como quiera que sea el caso, el psicólogo, cualquier psicólogo, equipo multidisciplinario o equipo del SEM, tiene que saber que como profesional, la conversación que está teniendo con esta persona, con este usuario del servicio, es completamente reservada. Yo no voy a salir a atender a mi cliente y luego voy a publicar en el comercio todo lo que mi cliente me ha dicho. Es más, ahora firman un documento que permite que el programa pueda utilizar sus datos como estadística, no su nombre, no su apellido, no, su situación. ¿Cuál es su situación? Violencia física, 1 palito. Violencia psicológica, 2 palitos. O sea, cuantitativamente, ¿ok? Entonces, lo que le ha dicho el psicólogo a su colega, al cliente colega, no es verdad. Él no puede utilizar los datos ni publicar lo que le está pasando. Hay reserva y confidencialidad en la denuncia. Eso lo puede usted ver en la ley 3364 para que le dé tranquilidad a su cliente. Y en relación a la quizás desventaja que usted puede apreciar en la fase tutelar de la ley 3364 es que la ley ha sido diseñada de esa forma. Y el SEM tiene como premisa de atención orientación a la protección de la supuesta presunta víctima. Entonces, no es que el SEM va de todas maneras a evaluar mal, no es eso. El SEM supone de entrada, presume de entrada, que la señora es la víctima. Luego pueden hacer la evaluación y sale todo lo contrario. Señora, usted tiene un montón de resiliencia. Señora, usted acá la ficha que le estamos aplicando sale que usted no tiene nada de lo que usted dice. Es más, señora, la acompaño a la comisaría, le hacen la ficha de valoración de riesgo y a la señora sale 0 o sale leve, muy poquito, casi nada. Señora, usted realmente lo que ha tenido es una discusión de pareja. Sinceremos, ¿no? Señora, en realidad usted no califica. Podría ser el caso. No digo que sea, digo podría ser. Pero para eso se necesitan las evaluaciones de los especialistas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual puede parecer que la mirada del SEM es un poco sesgada, pero es porque tienen dentro de su protocolo considerar que lo que la usuaria del servicio, la mujer, el niño, niña, adolescente está diciendo es verdad hasta que se muestre lo contrario. ¿Ok? Y así es como, digamos, ha venido procediendo el Centro de Emergencia Mujer desde que se creó. Eso es parte de su protocolo de atención. Luego, si como digo, se descubren en la evaluación que no es cierto, pues no es cierto. Pero de entrada, tutelamos a toda persona que diga que ha sido víctima de alguno de estos 4 tipos de violencia que tiene usted al frente. Y el Estado le garantiza a las mujeres, a las personas que han sido agraviadas por violencia avanzada en género, la protección contra estas 20 situaciones que están establecidas también en la ley 35. ¿Todas ellas van a ser atendidas por la ley? No, pero han sido reconocidas en los primeros artículos de la ley como posibles violencias que se han cometido de manera histórica contra las mujeres. Y punto. Luego, usted va a ver, ¿no? Si se trata de un feminicidio, ¿lo va a tratar la ley 3364? No lo va a tratar la ley 3364, lo va a tratar el señor fiscal en el ámbito penal, y eso es un delito. ¿Y por qué está la ley? Porque el Estado ha querido reconocer en la norma, visibilizar los tipos de violencia a los que se tienen que enfrentar las mujeres. Pero no es que todas estas violencias van a ser atendidas por la ley. Pero se lo quería explicar para que usted lo pueda atender, ¿no? Pueda saber, lo pueda conocer. En las características del servicio de la organización del programa, tenemos la unidad de prevención que tiene estrategias de comunicación con la comunidad, mensajes, ¿no? Potenciar las habilidades, desarrollar competencias en la comunidad. Aquí tienen ustedes al personal que va de casa en casa, ¿no? Hombres y mujeres, son facilitadores y facilitadoras de acción que buscan llevar mensajes de prevención. Y también cuando tocan la puerta es como el censo, ¿no? Están mirando a ver si hay huellas en la cara de la señora, las historias que la señora cuenta, ¿no? A ver si hay alguna situación que pudiera meritar la intervención de la estrategia comunitaria, como ya les referí que hubo una llamada, ¿no?
Esta acá, por ejemplo, es Yurimbaguas, ¿no? Aquí me parece que, no sé si es Arequipa o es Trujillo, pero hemos ya tenido 11.700 voluntarias acreditadas, ¿no? Cada año se suman más. Y las estrategias comunitarias, estas facilitadoras apoyan a hacer ferias, campañas. Más o menos hacemos un promedio de 60.000 personas sensibilizadas al año. Y lo que digo es, estamos tratando de construir un patrón sociocultural, así que entenderán ustedes que eso pues no se hace de la noche a la mañana. Y lo que estamos tratando de prevenir en primaria y secundaria es no al daño. O sea, la campaña debería llamarse así, no dañes, ¿no? Así como yo sé cuidar mi cuerpo, se hizo famoso alguna vez, ahora continúan con esa misma campaña, pero hacen énfasis en que no haya daño. Que uno para relacionarse con otra persona puede relacionarse de muchas formas, pero el daño no es una de ellas. Y bueno, aquí la unidad de atención tiene todos esos servicios. Sistema de atención urgente, centro de atención institucional a donde van todos los varones que por medida, por mandato judicial, tienen que pasar por un programa de 9 meses a 1 año de terapia, en donde se forman grupos de ayuda mutua de varones dirigidos por la Universidad Cayetano Heredia y que conversan y van deconstruyendo mitos acerca de qué cosa es el masculino y qué cosa es dañar a tu familia. Y entender cuáles son los límites y cómo controlar los impulsos o en qué situaciones se producen y qué cosa detona dentro de la mente, del corazón o de los sentimientos, con qué engancha a esta persona que golpea y tratan de, se intenta, ¿no? Con este programa, por eso es que es tan largo, se intenta crear patrones asertivos de conducta con la pareja. A mí me llamaban personas al programa contra la violencia y me decían, yo quiero entrar al programa. Y yo, perdón, esto no es para todo el mundo. Aquí solo entran por mandato judicial. Ahora sí sé que los centros comunitarios de salud están abriendo un programa que es una, no, el nombre exacto no lo conozco, pero es una suerte de asesoría o consejería familiar, que me parece muy bien, porque ahí también se detectan casos de violencia. Y bueno, luego tenemos la línea chat, la línea 100 y el chat 100. Aquí tienen el programa de la atención de un CEM. Aquí tienen la línea de atención que nosotros tenemos. La foto llega de ahí hasta el fondo, porque de ahí hacia acá tenemos muchas más operadoras de teléfonos, pero ya no alcanzan a ver la foto. Y aquí se derivan todo, se hace la contención emocional, tenemos psicólogas infantiles, cuando llaman niños o adolescentes. Se hacen llamadas de retorno que quedan grabadas, pero todas las demás están grabadas. Y se coordina con las UPEs, las unidades de protección especial, por ejemplo, cuando se trata de niñas y adolescentes. Las UPEs, por si acaso, no pertenecen al programa contra la violencia, pertenecen a la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes, también del Ministerio de la Mujer, pero no pertenecen al programa contra la violencia. Lo digo un poco para, ¿no?, separar las competencias. A ver, hay 6 participantes que han levantado la mano. Entonces yo prefiero que estos enfoques y principios usted los pueda revisar luego y prefiero responder las preguntas. ¿Está de acuerdo, Rider? Siempre estaré de acuerdo a usted, maestra. Gracias, Rider. Entonces ayúdame a ordenar las preguntas y respuestas. Sí, justo también uno de mis colegas me dice, por favor, lo que callamos los hombres, me dice, porque tenemos un casito particular que, bueno, dispensen, estimados doctores, si no me está escribiendo. Bueno, mi colega hace mención, trasladándole a usted, él encuentra a su señora esposa, ¿sí?, en un hotel, ¿sí? Y él va la graba sobre la infidelidad y luego termina denunciado por violencia, daños psicológicos que le ha provocado por haberlo grabado. Doctora, en esos casos normalmente, y le han dado medida de protección a la señora. Claro, porque ha vulnerado su intimidad. Tiene suerte que no es un delito, porque es un delito penal. Desde el caso de, yo voy a decir, una famosa artista a la que difundieron sus videos, no sé si hubo una infidelidad por medio o no, pero desde aquel caso,
cualquiera que videe a otra persona teniendo intimidad está vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos, vamos a decir, y por ese motivo eso está penado. Tiene suerte de que solamente ha tenido una denuncia, vamos a decir, de otro tipo, ¿no? De violencia psicológica. No, él no tiene derecho a... Si él está buscando el divorcio, vamos a decir, ¿ok? El señor está buscando el divorcio y quiere invocar la causal de adulterio. Se ha conseguido el video íntimo de esta persona, lo cual no lo va a admitir. O sea, el juez no va a admitir un video de esa naturaleza. Normalmente lo que hacen es te dicen, varía usted la causal por conducta deshonrosa. El señor se ha conseguido foto vamos a decir, el libro de recepción del hotel donde la señora ha firmado, cosa que no creo que haga, pues es difícil, pero puede ser, ¿no? O sea, hay una serie de elementos periféricos, fotos donde se están besando mañana, tarde y noche en la vía pública. Ya, perfecto, conducta deshonrosa. ¿Por qué llegar a tener que vamos a decir, exhibir la intimidad ajena? Eso no es correcto. Está vulnerando la autonomía sexual, güey. Las decisiones que ella toma con respecto a su propio cuerpo. Excelente. Sí, claro, ella está ya vulnerando de entrada el deber de fidelidad. ¿Es motivo de divorcio? Sí, es motivo de divorcio. Pero de ahí a tener un video íntimo no autorizado. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Como dice la doctora Catherine, prueba ilícita. Sí, damos pase a Yomira. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Quisiera hacer dos preguntas sumamente cortas. La primera es que me quedó una duda sobre el caso que mencionó uno de nuestros colegas anteriormente con respecto a la cámara Gesell, cuando él dice de que me parece que la madre no autorizaba a que el menor pasara por cámara Gesell. Entonces mi pregunta es si es que hay algún especificación en la norma para que obligue al padre o madre o tutor legal del menor para que éste pueda pasar por cámara Gesell. En el supuesto de que, por ejemplo, el menor sea abusado por su padre, pero denuncie el abuelo del menor y la madre no quiera hacer pasar al menor por cámara Gesell. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que si, por ejemplo, en el caso que usted dijo, donde nosotros podíamos denunciar, bueno, cualquiera de nosotros podíamos denunciar sobre la violencia contra una mujer, y mi pregunta netamente es si es que, por ejemplo, a mi vecina está pasando por un problema de violencia familiar, yo denuncio en comisaría, pero el primer supuesto es que ellos nunca llegan, y qué podría ser, y el segundo supuesto es que sí llegan, pero mi vecina lo niega. Esas tres consultas. No, ya usted dice que se cogió el turno de todos los colegas que siguen, ya. A ver, empezando por el final, cualquier persona denuncia, ¿ok? Y de oficio va a continuar la denuncia. Si las personas no se presentan al proceso o niegan el proceso que son víctimas, el Estado lamentablemente no puede hacer. Si la señora está golpeada completamente, no acepta someterse a ningún tipo de violación y está en modo negación y dice que no le pega, el Estado no puede obligar a denunciar. ¿Ok? Usted ya denunció, pero el Estado no puede continuar la intervención si la persona no tiene la decisión de presentarse en el proceso. De hecho, muchos procesos se caen por ese motivo. Empiezan bien envalentonada la mujer, sí, voy a denunciar, pasa un mes, 2 meses, regresa a vivir con el agresor. Por muchas razones, dependencia emocional, dependencia económica, porque no sabe qué hacer, porque ya se aburrió, porque se volvió a enamorar de una persona. En realidad, nosotros, o sea, el Estado cuando brinda un servicio lo hace en el entendido de que la persona está convencida que necesita ese servicio. Por eso, en algunos casos, nosotros también esperamos que la persona tome una decisión firme para salir de la violencia, porque sabemos que si no se presenta el caso se acaba. No se va pues se puede denunciar presencialmente, pero no se puede condenar o sentenciar en ausencia este tipo de casos. Se requiere toda una investigación y la persona tiene que estar, si no, no puede continuar, después no puede dictar sentencias ciegas. Y con respecto a lo de la cámara Gesell, yo he visto el caso de que un juez de oficio pidió la prueba.
y obligó a la madre a llevar a la caso de violación sexual por el padrastro. De oficio la hizo llegar con apercibimiento de irla a sacar de su casa como no traiga a la niña, porque no había solamente un testigo de la abuelita, sino había varias personas que, digamos, habían tomado conocimiento del hecho, y familiares, ¿no? Familiares de la menor que acudían. Y el juez dijo que la madre estaba siendo negligente y asumió la tenencia a la abuela, y la abuela en esa oportunidad, teniendo la tenencia provisional, acercó a la niña a la cámara. Pero es alguien que tiene que tener la tenencia judicialmente que tome una decisión. Para ello, la abuela tuvo que acusar a su hija, a su propia hija, de madre negligente. En este caso que te estoy refiriendo, la madre negligente le había dicho inclusive a la niña que se retracte, cosa terrible para la psiquis de la menor, porque ella seguía enamorada del padrastro y no lo iba a abandonar. En el caso del colega, la madre sí está decidida, pero no sabemos por qué motivo no quiso que entre a la cámara. Es confianza con el servicio, temor, ¿no? Ahí lo que se trata es de interponer los buenos oficios, tanto el SEM como la Fiscalía, lograr la confianza de la madre, hablarle hasta convencerla de que, bueno, quien va a entrevistar a la menor va a ser un psicólogo infantil, psicóloga infantil, ¿no? A veces sí ha pasado que me dicen, no quiero que entre a la cámara GC. ¿Por qué? Porque el que le va a entrevistar es un hombre, y no quiero que un hombre esté cerca de mi hija y si yo no estoy al costado. Con lo que le ha pasado, no le digo, señora, las que psicólogas infantiles son mujeres, sobre todo para el caso de violación sexual de menor. Ah, ya, bueno, entonces si es mujer, ya, pero yo voy a estar al otro lado del vidrio. Sí, señora, usted va a estar al otro lado del vidrio, va a poder estar escuchando, estar mirando. Ya, y si se pone a llorar mi hija, yo la saco. Por supuesto, señora, si su hija se pone nerviosa o algo, inmediatamente intervenimos. Y se llevan bien, o sea, porque les ponen una mesita de juegos, hacen un ambiente que parece un nido, ¿no? La niña está jugando con piezas y en base a los muñecos se explica lo que le ha sucedido, como si fuera una historia. Para eso los psicólogos infantiles son realmente mi respeto. Es lo que te podría comentar en base a tu pregunta. Doctora, referente al último, ¿sería el psicólogo clínico o el psicólogo educativo? No, el psicólogo que tiene el Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal tiene psicólogos infantiles que se especializan en el tema de cámara GES. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Damos paso al doctor Eduardo. Doctor Eduardo, adelante. Doctor Eduardo Zavala, ¿puede activar su audio? Si no, damos paso al licenciado Miguel. Licenciado Miguel, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Ay, ¿a cuál contesto? Ahora, ¿quién de los dos? A ver, doctor. Sí, buenas noches. Licenciado Miguel, unos segundos, ¿sí? Por favor, damos paso al doctor Eduardo Zavala. Buenas noches, doctora. Le agradezco mucho por su exposición. Gracias a usted. Buenas noches. Ya, doctora, muy interesante, doctora, lo que hizo mención. A veces es como que se presta confusión referente a lo que es violencia contra la mujer y violencia contra un integrante del grupo familiar. Usted explicó sobre que tienen que cumplirse ciertos requisitos, ciertos parámetros en cada caso, que no son iguales, ¿no? Hizo mención de que en el caso de violencia contra integrante familiar debe haber pues una situación de dependencia, de poder, de responsabilidad, ¿no? De confianza, sí. ¿No? Así es. Responsabilidad, confianza o poder. ¿Correcto? No. Sí. Ya. Lo que no me queda muy claro, o sea, lo que yo no tengo muy claro, mejor dicho, porque usted lo gracias, doctora. Pero no, la ponencia queda claro con ustedes. Esa relación ya, la situación de confianza se puede generar, por ejemplo, cuando el padre, el papá del menor le deja a la abuela, por ejemplo, al cuidado de su hijo, y la abuela lo cuida mientras él sale a trabajar. Ahí se puede generar una situación de confianza. Se lo explico, doctora, porque claro. El caso es así. Falleció la mamá y el papá simplemente se cerró en no permitirle a la abuela ver al bebé, a su nieto. ¿Ya? Entonces eso le estaba produciendo una afectación fuerte
a la señora, no solamente por de haber perdido a la hija, sino de que ya no poder ver al nieto le estaba generando una afectación fuerte, fuerte. Entonces se recurrió al CEN y la psicóloga, a pesar de que la abogada dijo de que sí calificaba porque encuadraba dentro de, no de su guía, que cuando se impide ver pues al menor, ¿no? al otro cónyuge o a la familia, ¿no? Entonces la psicóloga dijo que no, que se vaya, que tenían que irse al régimen de visitas. Pero ni siquiera hizo una evaluación de los antecedentes, porque habían antecedentes, porque mientras el papá vivía en casa ¿no? de la señora, de la abuela, se generaron actos de violencia, pero no se detuvo a evaluar esas circunstancias. Simplemente dijo, no califica, y entonces, y no la atendió, no pasó. ¿No? Entonces, ahí se sintió una situación de que se estaba generando una impunidad, ¿no? Respecto del agresor, ¿no? Después tuvo que denunciar en fiscalía, pasó por medicina legal y la psicóloga sí encontró afectación psicológica. Entonces, yo me parece que ahí también la psicóloga del CEN está actuando mal, ¿no? Entonces, pero no me queda muy claro si ahí se está generando una relación de confianza. En el caso que le he expuesto, doctora, le agradecería mucho su alcance, ¿no? Que me pueda dar sobre este tema. Claro, mire, desde el punto de vista de sujeto de protección, la abuelita es sujeto de protección de la ley 3364. ¿Se acuerda usted? El artículo 7 de la ley señala quiénes eventualmente pueden ser víctimas, ¿ok? Entonces la abuelita califica por su parentesco. En relación a los detonantes o los indicadores que puede o puede no haber visto el psicólogo, es falta de experiencia. Falta de experiencia, quizás una psicóloga muy joven o nueva en el servicio, no evaluó bien a la señora, porque la señora, por lo que usted me cuenta, sí califica. Es más, habiendo fallecido la hija, es un antecedente clarísimo de afectación. Ella tiene dos afectaciones. Primera, la hija fallecida recientemente, y la segunda, que le impiden el contacto con el menor. Habiendo tenido además una relación afectiva anterior, no es que descubrió a la nieta recién, ¿no? Ya tenía una relación muy cercana. Entonces, para mí calificaba, pero ha sido mal evaluada, pues. Realmente no todos los psicólogos en todas partes, en todos los equipos, están igualmente capacitados. Hay un criterio a veces que no es uniforme, hay que decir. Pero sí califica. Y qué bueno que al final le han dado, ¿qué le dieron? Medida cautelar de régimen de visitas. Porque eso puedes pedir. Está hablando sin audio, doctor Eduardo. Adelante, por favor. Sí, no, sí, o sea, está en esa etapa, ¿no? De que ya se hicieron las evaluaciones psicológicas y ya se ha detectado el daño psicológico, entonces el abogado va a pedir que la fiscalía solicite la medida de protección y también el régimen de visita como medida cautelar, ¿no? Claro. Por ejemplo, medida de protección que se le permite el acercamiento a la menor. Porque tiene que permitirse. Y que obliguen al papá a un régimen de visita. Que obligue el juez, ¿no? A un régimen de visita. Ok, Eduardo, tengo que dejarte porque todavía hay muchas manitos levantadas. Sí, gracias, Eduardo, muy amable. Gracias por tu pregunta, bien interesante. Y bien real también. Sí, muchos casos reales, de verdad, doctora. Sí, es sorprendedor. Licenciado Miguel, ahora sí, al licenciado Miguel, lo había dejado con su audio. Buenas noches, doctora. Buenas noches. La felicito, doctora. Muchas gracias por compartir este curso importantísimo que es para todos, es valioso. Mi pregunta Gracias a usted, esto es un servicio para todos ustedes y había que agradecerle a Audiápolis que lo brinda de manera gratuita. Mi pregunta es, doctora, sí. Hay una señora que tiene su pareja, no son casados, tienen más de 10 años conviviendo, pero su pareja no hace nada en relación económica, en relación en ayudar en la casa, no hace nada. No apoya. No hace nada, es un cero a la izquierda. En este caso, la señora me dice qué documento puede presentar para hacer un retiro forzoso de su pareja, o sea, para que la pareja abandone el hogar, pues están viviendo en la casa de la señora, ¿no? ¿Se puede hacer un retiro forzoso? ¿Separarlo? Ya, pero ¿qué violencia está ejercitando contra la señora? El señor, bueno, su pareja, como la señora trabaja todo el día para mantener a su familia, a sus hijos,
le pide la plata, su hijo mayor también trabaja, también le pide la plata a su hijo, le pide prestado para sus gastos y es una persona que no tiene, ¿cómo se dice? Ya, eso se llama violencia económica. Puedes juntar Claro. violencia económica y violencia psicológica, porque supongo que esto está produciéndole un gran sufrimiento a esa señora que tiene que estar cargada, no vamos a decir, con el peso de una persona que no solo no apoya moralmente, sino que tampoco económicamente. Está viviendo del esfuerzo de la señora y seguro, ya pues no, 10 años creo me parece bastante para darse cuenta que esa relación no está yendo por buen camino. Violencia económica y violencia psicológica sería mi sugerencia para ti, Miguel. Porque la violencia económica es menoscabo en los recursos de la pareja. Está menoscabando los recursos de la pareja al no contribuir. ¿Ok? Excelente, doctora. Discúlpeme. Doctor Héctor Hugo, buenas noches. Gracias por activar su cámara. Bienvenido. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros. A ustedes, gracias. Doctora, usted hace un momento nos hizo mención sobre el tema de violencia familiar y conflicto familiar. Ya por la experiencia de los casos que muchas veces suceden, sucede pues que en este caso el señor llega en un estado de ebriedad a su casa y le pide a la señora que le sirva la comida. La señora le sirve la comida, pero el señor le dice, no me gusta la comida y tú no me sirves con cariño y vete de la casa. La señora acude, denuncia violencia psicológica, el SEM dice que hay afectación psicológica. A su criterio, doctora, ¿no habría un tema de conflicto familiar y no de violencia familiar? Porque ese hecho mismo podría llevar de repente a un abuso del derecho. Héctor, gracias por tu pregunta. Mira, es una pregunta bien recurrente que me hacen, en general, abogados y abogadas. ¿Dónde está el punto intermedio entre conflicto y violencia? ¿Qué busca este varón al decirle no me gusta tu comida y vete de la casa? ¿Busca humillarla, someterla, burlarse de ella, que ella tenga qué actitud con él, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Entonces, si además esto viene de una conducta que es un continuum de maltrato, ¿no? Habría que saber si en los antecedentes de esta pareja la viene maltratando hace tiempo, ¿no? La tilda de menos, le tiene la autoestima en el suelo. Entonces, si hay un antecedente largo, vamos a decir, bueno, no tan largo, pero hay algunos indicios o antecedentes de que el señor tendría este comportamiento minimizante de las capacidades o las habilidades de la señora. Y habría que ver también cómo está esa relación, y esto tendría que evaluarlo, ¿no es cierto? Un equipo multidisciplinario, un psicólogo, para ver qué tan profunda es la afectación de esta señora. Si le han hecho la ficha de valoración de riesgo de salida de afectación es porque ha contestado algunas preguntas clave para que salga afectación, que es el primer nivel. Como te digo, todo dependería de ese resultado que ha dado y otros elementos periféricos y corroboradores, por ejemplo, ¿no? Señora, en la ficha de valoración de riesgo de preguntas, ¿es usted dependiente económica? ¿Es usted dependiente emocional? Algunas me la han amenazado con que la van a matar, le han amenazado con dejarla, con botarla a la calle, con quedarse con sus hijos. Todas esas preguntas están en la ficha de valoración de riesgo de la comisaría cuando la señora fue a hacer la denuncia. Entonces ella debe haber contestado a algunas que han ocasionado que salga afectación. Y luego esto ha sido corroborado por el examen psicológico. Si no hubiera procedido esa denuncia. Si no es así, escúcheme bien, si este es el único acto, y no es así, no ha habido antecedentes, ¿no? Etcétera, etcétera, sí podría ser un conflicto familiar o podría también calificar de, vamos a decir, una venganza por lo que este señor le hace, pero yo no creo que ninguna persona escoja de manera voluntaria ir a una comisaría y someter la intimidad de su familia al escrutinio público si no hubiese pues una razón de peso
que ya fuera insoportable. Habría que, como te digo, evaluar un poco más atrás si ha habido algún tipo, ya la señora siente que le están haciendo daño. La están humillando, la están estereotipando, la están estigmatizando, le están haciendo perder su autoestima, ¿no? Si ella está sintiendo que esto ya es un bucle, ¿no? Y que estamos que todos los días llega borracho, todos los días me dice, si no es esta cosa es la otra, ¿no? Y la relación va al mal limpio. Y la señora considera que esta es la única salida que le queda. Para no ser despojada quizás de sus bienes, quizás del único espacio que tienen donde vivir. Habría que ver varios temas a considerar, la edad que tienen, ¿no? No es lo mismo una relación de un hombre de 30 con una chica de 20 que uno de 50 con una chica de 35, ¿no? No es igual. O sea, hay varios factores que considerar para poder decir si se trata de un conflicto o de una violencia. Es lo que te podría decir. Excelente, doctora Rosa Jave. Buenas noches, está activo su audio. Adelante, por favor. Uy, no me diga. No, su audio, no se le escucha. Doctora Puede Rosa. escribir su pregunta en el chat, si no Yo le he tratado, doctora. Doctora Rosa Jave, puede escribirlo y yo estoy trasladando a nuestra docente. Vamos a dar pase a Fidel. Doctor Fidel, buenas noches. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Active su audio. Sí, la mano izquierda encuentra un audífono. Ahí está. Listo, adelante. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. La pregunta sería lo siguiente. Voy a ser conciso. Ya. En la etapa de juicio, se advierte que la agraviada no va a juicio. ¿Cómo es que esto va a quedar finalmente? ¿O cómo va a resolver el juez? Los casos que yo he podido observar, colegas, se van al archivo. Demora, pero terminan en el archivo. No tenemos manera de obligar a la persona que asista al proceso. Pero si la persona ha tomado bien su decisión de mantenerse firme hasta el final del proceso, es mejor ya ni intentar hacer la denuncia porque sabemos que se va a caer. En el momento, es cierto que hay impulso de oficio, sí. Es cierto que la van a notificar a la señora 2 veces, sí, también es cierto. Pueden inclusive apercibir al presunto agresor para que comparezca, sí. Pero si ella no se presenta, que es la agraviada, eso finalmente se va a la noche. Excelente, doctora. Doctora Marianela Guevara, buenas noches. Usted, por favor, que tenga activo su audio. Doctora, buenas noches. Mi pregunta va, un menor de edad que fue víctima de violencia sexual desde los 7 años y que hasta el año pasado, que cumplió 15, también fue víctima de violencia sexual. En la primera demanda que se presentó, pues fue archivada porque el informe psicológico, la psicóloga puso de que todo estaba bien, pero sin embargo la psicóloga dio su recomendación de que el niño fuera a terapia psicológica cada 15 días. Y entonces también creo que se archivó porque el niño se negó a pasar por la cámara Gesell, pero nuevamente pedimos el reabrimiento del proceso. ¿Y será posible que se solicite el examen de la cámara Gesell en este segundo proceso? Claro, si no ha pasado por cámara Gesell la primera vez, sí. Claro que sí. Sigue siendo menor de edad. Doctora, en este momento justo la otra Pilar por el chat nos dice, pero sí, referente al anterior caso que decía el doctor, si no iba a juicio, si es menor de edad, nos dice la otra Pilar, no es necesario que vaya a juicio oral. Es correcto. Doctor River Mendoza, buenas noches. ¿Está activo su audio? Buenas noches, doctora. Agradecerle de antemano por su ponencia y quisiera consultar cuánto tiempo tiene de vigencia las medidas de protección que se le dan a una persona. Muchas gracias, muy importante tu pregunta. Tienen como vigencia
hasta que todavía haya presencia del riesgo. Vamos a decir que ya estamos en la fase penal, ya pasamos la fase tutelar, se dio la medida de protección. Por ejemplo, la medida de protección puede ser retiro del agresor del hogar, ¿no es cierto? Ya estamos en la fase en la cual el dictamen fiscal ha decidido, vamos a decir, archivar. Supongamos, ¿no? 3 opciones tiene el fiscal. Archiva, denuncia, ¿no es cierto? O declara que se trata solamente de faltas y lo pasa pues de paleta. Si decide que esto sí es un ilícito, que tiene que ir, ¿no es cierto?, al juez penal que corresponde, ¿no? Va a salir una sentencia penal final. Y la persona puede irse al INPE o alguna otra medida que dictamine el juez. Pero las medidas de protección se van a mantener inclusive habiendo concluido el proceso, siempre y cuando se mantenga el riesgo. Pero también existe la posibilidad de la parte que está cumpliendo la medida de apelar. Y en esa apelación puede subir hasta las últimas instancias. ¿Ok? Pero la medida se confirma, puede confirmarse por la sala que, ¿no? La sala suprema o la que continúe, ¿no? Se puede confirmar y la medida de protección se va a mantener. ¿Qué tipo de medidas de protección se mantienen? Por ejemplo, yo he visto, ¿no?, que impedimento de acercarse a la familia o acercarse a la víctima, y también se dictan medidas de terapia psicológica tanto para la víctima como para el agresor, ¿no? O agresor, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Y entonces estas medidas de protección se mantienen 9 meses más. He visto 3 tipos de sentencias que mantienen la medida de protección 9 meses después de haber dictado sentencia, para que el señor vaya al centro de atención integral y haga todo su proceso. ¿Ok? Y el señor pues enfrentará los complejos, las creencias que tiene acerca de que está bien golpear a las mujeres, y ahí en el centro de atención integral le explicarán que está mal hacerlo, ¿no? Y se someterá pues a toda la terapia que demora entre 9 meses y 1 año. O terapia psicológica de 9 meses para ambos, ¿no? En que una tiene que reforzar pues su autoestima, su capacidad para enfrentar estas situaciones de violencia, y el otro señor para modificar su comportamiento, reeducarse, ¿no? Entonces esto se va a mantener. Pero aquellas que son retiro del agresor del hogar se mantienen mientras haya riesgo. ¿Por qué? Porque a veces hay represalias por parte de las personas que han sido sentenciadas. Y no se puede arriesgar. Acordémonos que la fase tutelar, conceder la medida de protección de manera inmediata, se inventó precisamente como consecuencia de la gran cantidad de feminicidios en represalia. Y lo que se busca es que no haya otro incidente de violencia. Y por ese motivo se mantiene. Se van a mantener lo que el juez considere. El otro grupo de medidas que he visto son mantener la medida de protección durante los próximos 6 meses. Sujeto, dice así, sujeto a evaluación psicológica. Entonces pasan los 6 meses y el señor viene y presenta sus documentos de que ha ido a la terapia psicológica cumplido, ¿no es cierto? Ya él está completamente resocializado. Y el juez tiene la capacidad para luego de esos 6 meses evalúen a este señor a ver si ya no representa un riesgo para su familia. Lo evalúan. Si el señor pasa con checklist, ya ahí el mismo juez dictará, ¿no? Y dirá ya qué hace en efecto la medida. Pero mientras el juez no haya dicho en su sentencia qué hace en efecto la medida sobrevive.